Voy a tomar 2 hebras de hilo chino de 50 centímetros cada una. Las voy a unir entre sí y en uno de los extremos a realizar un nudo sencillo. Voy a apretarlo muy bien y luego voy a cortar el hilo excedente, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Dejando una medida de más o menos 8 centímetros, voy a fijarlo a una superficie plana. Tomo una hebra de hilo de 120 centímetros y la paso por debajo de los hilos que ya fijé y la llevo hasta el centro. Tomo el hilo de la derecha y lo paso por encima de los hilos del centro formando esta especie de D. Luego el hilo de la izquierda lo paso por encima de este y lo voy a sacar nuevamente por debajo de la unión de todos los hilos donde se forma esta especie de cruz. Saco por el bucle, halo y aprieto. Voy a tomar otra hebra de hilo de 120 centímetros pero en un color diferente al anterior. La paso por debajo de los hilos para iniciar también el tejido. En esta ocasión voy a iniciar por el lado izquierdo. Paso el hilo de la izquierda por encima de todos los hilos. Ahora el de la derecha lo paso por encima de este y ahora lo voy a pasar por debajo de la unión de los hilos donde se forma esta especie de cruz. Saco por el bucle, halo y aprieto. Es importante tener en cuenta que con el hilo de arriba del tono salmón siempre voy a realizar los nudos hacia la derecha, que fue como inicié, y con el gris siempre hacia la izquierda. Iniciando con los hilos de arriba en el tono salmón, ubico el hilo de la derecha por encima de los hilos del centro y el de la izquierda en este mismo color lo paso por debajo de la intersección de los hilos que forman esta cruz y lo saco por el bucle. Voy alando poco a poco. Tener en cuenta que los hilos de color gris deben de quedar debajo de donde está formado el bucle. Es importante tenerlo en cuenta ya que esto va a ayudar a que la técnica quede bien. Poco a poco voy a ir ajustando el nudo, incluso usando los 4 hilos. Ahora los hilos de color gris están ubicados en la parte de arriba. Tomo el hilo de la izquierda en color gris y lo paso por encima de los hilos del centro. El hilo de la derecha de color también gris lo paso por encima de este y lo voy a pasar por debajo de la intersección de los hilos donde está la cruz y lo saco por el bucle. Voy alando poco a poco. Tener en cuenta nuevamente que los hilos de color salmón van a quedar por debajo del bucle que se forma. Voy alando nuevamente poco a poco y luego voy a tomar los 4 hilos y los voy a alar simultáneamente para apretar bien el nudo. Y nuevamente los hilos en el tono salmón están ubicados en la parte de arriba y así sucesivamente van a ir ubicándose cada vez que hagamos el tejido. Es importante por eso siempre tener en cuenta que el tejido con el tono salmón lo voy a hacer hacia la derecha y con el tono gris hacia la izquierda. Voy a continuar con este procedimiento hasta obtener el largo total deseado, que en mi caso son 13 centímetros, que es una medida estándar, pero tú lo puedes dejar de la medida que tú prefieras. Aquí ya puedes apreciar mucho mejor cómo va quedando el tejido. Aquí ya terminé de tejer toda la pulsera, ahora voy a cortar los hilos excedentes y luego a quemar y a pegar sobre el mismo tejido. En el otro extremo de la pulsera también voy a realizar el nudo sencillo que les expliqué al principio. Para el nudo corredizo voy a usar 20 centímetros de hilo chino y voy a doblar en una de sus puntas formando esta especie de argolla. Voy a ubicarlo de esta manera en los hilos que ya tengo de la pulsera y voy a tomar el hilo más largo y voy a empezar a enrollarlo hacia donde se forma la argolla. Voy a dar alrededor de 4 o 5 vueltas. Como ya terminé de dar todas las vueltas, voy a pasar la punta del hilo a través de la argolla y voy a empezar a alar los hilos para ir apretando poco a poco y ajustando el nudo. Corto el hilo excedente, quemo y pego sobre el mismo nudo.
Y así quedaría entonces esta linda pulsera. Como siempre te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y que por supuesto le des un like a este video. Voy a usar 2 hebras de hilo chino de 50 centímetros cada una y a unirlos entre sí, y en uno de los extremos voy a realizar un nudo sencillo, y cuando ya lo tenga listo voy a cortar el hilo excedente, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Dejando una medida de aproximadamente 8 centímetros lo voy a fijar a una superficie plana para iniciar el tejido. Tomo una hebra de hilo de 120 centímetros y la doblo por la mitad. Ubicándola de esta manera la paso de derecha a izquierda por debajo de los hilos base, y luego por donde se forma esta argolla voy a pasar los hilos, halo y aprieto, y así quedaría formado el primer nudo alondra. Tomo otra hebra de hilo de 120 centímetros en otro color y voy a realizar exactamente lo mismo, lo único es que aquí la paso por debajo de los hilos base de izquierda a derecha. Para iniciar el tejido voy a tomar el hilo gris de la izquierda que está ubicado en la parte de arriba y lo voy a pasar por encima de los hilos del centro, y este mismo hilo lo voy a pasar nuevamente por debajo de los hilos del centro y lo voy a sacar por donde se forma este bucle, lo halo y aprieto. Y ahora tomo el mismo hilo y lo voy a pasar pero por debajo de los hilos, y la punta la voy a sacar por encima de los hilos para pasar a través del bucle, halo y aprieto. Y aquí quedaría formado ya entonces el nudo. Ahora tomo el hilo ubicado en la parte de arriba del lado derecho y lo paso por encima de los hilos del centro, y este mismo hilo lo paso por debajo de los hilos, saco por el bucle, halo y aprieto. Y este mismo hilo lo paso por debajo de los hilos del centro, y luego la punta de este hilo la voy a sacar por encima de estos hilos y saco por el bucle, halo y aprieto. Y ahora voy a continuar realizando este mismo procedimiento durante toda la pulsera hasta obtener el largo total deseado, que en mi caso serían 13 centímetros. Recuerda que es muy importante que siempre tomes el hilo que está ubicado en la parte de arriba y que vayas intercalando entre el lado derecho y el lado izquierdo. Una idea si tienes un emprendimiento de accesorios es que este tipo de pulseras tejidas puedes combinarlas junto a otras pulseras en otros estilos y así armar juegos que va a ser mucho más fácil poder vender. Igualmente, si son para ti, puedes también combinarlas con otras y te van a quedar súper bonitas. Y teniendo ya la pulsera tejida, ahora solo voy a cortar el hilo excedente, a quemar y a pegar. Y en el otro extremo también realicé un nudo sencillo como te expliqué al principio. Y aquí me quedaría lista entonces ya esta linda pulsera tejida con nudos alondra. Para este diseño voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 45 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es unirlas entre sí y voy a realizar en uno de los extremos un nudo sencillo, el cual voy a apretar muy bien. Voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Dejando una medida de más o menos unos 7 centímetros, lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho.
Y para facilitar el tejido voy a ubicar por debajo de estos hilos centrales un objeto para que así estos se eleven y sea más fácil al momento de tejer. Voy a utilizar también 2 hebras de hilo más de 120 centímetros cada una, las cuales voy a ubicar una a cada uno de los lados de los hilos centrales que ya tengo fijos. La idea es que sean en 2 colores diferentes. Los hilos centrales también los voy a abrir un poco entre sí para facilitar el tejido. Inicio tomando el hilo de la derecha y lo voy a pasar por encima de los 2 hilos centrales. Lo paso por debajo de estos y lo saco por encima de esta orejita que se forma. Voy a alar y voy a apretar muy bien. Este mismo hilo ahora lo voy a pasar por debajo del primer hilo central que tengo ubicado en mi lado derecho. Y este a su vez lo voy a pasar por encima de este y por debajo del hilo que forma la orejita. Voy a alar y voy a apretar. Tomo el hilo de la izquierda y lo paso por encima nuevamente de los hilos centrales y a su vez lo voy a sacar por debajo de estos y por encima de esta orejita que se forma. Voy a alar y voy a apretarlo. Este mismo hilo lo voy a pasar por debajo del primer hilo central ubicado hacia el lado izquierdo. Y este mismo hilo a su vez lo voy a pasar por encima de este y lo voy a sacar por debajo de la orejita que se forma. Voy a alarlo y apretarlo muy bien, siempre sosteniendo con los dedos para que no se nos vaya de pronto a dañar el nudo. Voy a continuar otra vez con el hilo de la derecha. Lo voy a pasar por encima de los hilos centrales, por debajo de estos y lo voy a sacar por encima de la orejita que se forma. Ahora este mismo hilo lo paso por debajo del hilo central del lado derecho y nuevamente lo voy a pasar por encima de este y por debajo de esta orejita. Voy a alar y voy a apretar muy bien. Tomo el hilo de la izquierda y lo paso por encima de los 2 hilos centrales, nuevamente por debajo y por encima de esta pequeña orejita que se forma. Voy a alar y a apretar. Este mismo hilo lo voy a pasar por debajo del primer hilo central ubicado en el lado izquierdo y este hilo a su vez lo voy a pasar por encima de este y por debajo de esta orejita que se forma. Voy a continuar realizando este mismo tejido hasta completar todo el largo que deseo tener para la pulsera. En total la voy a dejar de largo tejido de 13 centímetros, pero recuerda que tú puedes ajustarlo a la medida que tú necesites. Siempre vas a intercalar los hilos entre sí y esto es lo que le va a proporcionar la combinación de los 2 colores que hace que se vea un diseño muy bonito. Me encantan muchísimo las pulseras de macramé porque disfruto mucho poder hacerlas y son una especie de terapia para mí. Si para ti también lo es, me gustaría que me compartieras tu experiencia en los comentarios. Y habiendo terminado ya de tejer todo el total de largo de la pulsera, voy a cortar, a quemar y a pegar con mucho cuidado todos los hilos excedentes de los 2 extremos de la pulsera. Recuerden también, antes de hacerlo, apretar un poco muy bien cada hilo para que quede bien ajustada la pulsera en cada uno de los extremos. Ahora simplemente voy a realizar el mismo acabado en el otro lado de la pulsera. Y listo, es una pulsera bonita, fácil, diferente, lo que le da un toque muy especial. Y si tú tienes un emprendimiento de bisutería y de accesorios, puedes complementarla con otros estilos de pulseras, armar juegos o set de estas y esto va a ayudar a que la puedas vender mejor y más fácil.
Voy a usar 2 hebras de hilo de 50 centímetros de color negro y 2 de 80 centímetros, una negra y otra de color rosado. Para empezar voy a tomar las 2 hebras de hilo de 50 centímetros de color negro, las voy a unir entre sí y aquí en esta punta voy a realizar un nudo franciscano. Ayudándome de un trozo de pitillo voy a empezar a enroscar el hilo. Hago 3 vueltas completas. Cuando termine de realizar estas 3 vueltas completas voy a tomar el hilo que me queda y lo voy a introducir por dentro del pitillo, voy a alarlo y lo voy a apretar muy bien para que quede bien ajustado el nudo. Corto el hilo excedente y quemo la punta con el encendedor. Este sería uno de los extremos de la pulsera, por eso voy a dejar un largo de 8 centímetros y a partir de aquí es que voy a empezar a hacer el tejido. Ubico los hilos de la siguiente manera. En el centro dejo los 2 hilos de 50 centímetros que son la base de la pulsera. Los hilos de 80 centímetros los voy a poner el negro a la izquierda y el rosa a la derecha. Para fijar los hilos del centro voy a pegar una cinta de enmascarar y también voy a poner un trozo de pitillo que es para que sea más fácil al momento de elaborar la pulsera. Para iniciar el tejido tomo el hilo negro de la izquierda y voy a formar una especie de letra S. Luego voy a tomar el hilo rosado y lo paso de forma cruzada entre la S que formé. Luego paso la punta de ese hilo rosado por debajo de los hilos negros que son la estructura de la pulsera y lo saco a través de este bucle y así voy alando poco a poco y apretándolo con ayuda de los dedos. Aquí repito nuevamente el procedimiento para que lo veas mejor. Como vas notando, el hilo rosado es el que va dando en el centro la forma de las líneas que se va a ver en la pulsera. El hilo de color negro con el que estamos formando esa especie de S es el que va a quedar bordeando la pulsera. Y continúo realizando el mismo tejido hasta obtener el largo deseado de la pulsera. Aquí ya tengo la pulsera con el tejido de largo que la quiero dejar. Ahora voy a tomar el hilo excedente de los extremos, lo voy a cortar y luego con un encendedor lo voy a quemar en las puntas y lo voy a ir pegando poco a poco a la pulsera con los dedos. Y en este extremo de la pulsera hago también un nudo franciscano. Aquí en la parte de arriba te voy a dejar el video de donde te enseño paso a paso la técnica del nudo franciscano. Para cerrar la pulsera voy a usar la técnica del nudo plano de macramé que ya se las he enseñado en alguno de los videos y en la caja de información les voy a dejar el link para que vayan y vean el video del paso a paso de esta técnica. Tomo una hebra de hilo de 20 centímetros para hacer el nudo corredizo. Y así queda ya la pulsera de hilo con la técnica del nudo cruzado.
Voy a usar hilo chino de 2 milímetros, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia, incluso hilo chino de 0.8 milímetros, que igualmente va a quedar muy bonita. Voy a tomar 2 hebras de hilo de 90 centímetros cada una en 2 colores diferentes para que sea mucho más fácil entender el paso a paso. Lo primero que voy a hacer es irme a uno de los extremos y realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien y voy a cortar el hilo excedente, a quemar y a pegar las puntas. Dejando una medida de más o menos 7 u 8 centímetros, lo voy a fijar a una superficie plana. Teniendo ya los hilos fijos, voy a iniciar el tejido hacia el lado derecho. Voy a tomar el hilo de la derecha, que es el hilo de color azul, y lo voy a pasar por debajo del hilo de la izquierda, que en este caso es de color beige. Aquí ustedes pueden ver que se forma como una especie de P, aquí la pueden apreciar mejor. Voy a tomar este mismo hilo de color azul y voy a empezar a girarlo para formar esta especie de argolla o de aro que ustedes aquí pueden apreciar mejor. Voy a tomar el hilo de la izquierda, que es el beige, y lo voy a pasar por encima de este hilo de color azul. Y este hilo a su vez voy a pasarlo por debajo de los hilos centrales y lo voy a pasar de abajo hacia arriba por donde está esta argolla que habíamos formado. Voy a alarlo y aquí vamos a empezar a alar simultáneamente de ambos lados y a organizar con los dedos para que el nudo vaya quedando con la forma que debe de quedar. Aquí repito nuevamente, paso el hilo de la derecha, que es el azul, por debajo del hilo de la izquierda. Miren la P que se forma. Voy a girar el hilo de color azul para formar esta argolla. El hilo de la izquierda, que es el hilo beige, lo voy a pasar por encima del hilo de color azul. Y este a su vez lo voy a pasar por debajo de los hilos centrales y lo voy a sacar por la argolla que formé de abajo hacia arriba. Y voy a empezar a alarlo nuevamente. Aquí ya llevo entonces 2 nudos. Paso de nuevo el hilo de color azul de la derecha por debajo del hilo de la izquierda, lo giro, formo la argolla, el hilo beige lo paso por encima de este, lo paso por debajo de los hilos centrales y lo saco de abajo hacia arriba por la argolla. Voy alando y así voy a continuar entonces realizando los nudos hasta completar el largo total deseado para toda la pulsera. Es un tipo de tejido que queda muy bonito, puedes hacerlo en un solo color de hilo o combinar 2 colores de hilo como el diseño que estoy elaborando el día de hoy. Igualmente te va a quedar súper bonita, puedes incorporar también cuentas o dijes y vas a poder crear muchos diseños diferentes. Voy a dejar el largo total tejido para esta pulsera de 13 centímetros y cuando ya esté lista voy a realizar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, igual que como se los expliqué al inicio del video. Y mira cómo queda de linda esta pulsera. Sé que es una técnica que se ve algo dificultosa, pero cuando la aprendes se te va a facilitar muchísimo. Voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Voy a tomar 2 hebras de 40 centímetros cada una y las voy a unir entre sí. Voy a quemar y a afilar ambas puntas de los hilos. Y voy a pasar a través de los 2 hilos una mostacilla checa número 8.
voy a realizar un nudo sencillo, voy a ajustarlo muy bien y luego voy a cortar ese hilo excedente, a quemar y a pegar. Y dejando una medida de más o menos 7 centímetros, lo voy a fijar a mi mesa de trabajo. Voy a tomar 2 hebras de hilo de 70 centímetros cada una y las voy a fijar de esta manera, la de color café hacia el lado derecho y la de color amarillo hacia el lado izquierdo. Las 2 hebras de hilo que están fijas en el centro las voy a separar un poco para que facilite el tejido, y debajo de ellas voy a poner este encendedor para que queden más levantadas. Voy a iniciar el tejido con la hebra de color café que tengo hacia el lado derecho. Voy a tomar este hilo y lo voy a pasar por encima de la hebra de hilo fija del centro hacia el lado derecho y por debajo de la que sale hacia el lado izquierdo. Aquí formaría entonces una P. Voy a tomar la hebra de hilo de color amarillo y la voy a pasar por encima de esta, y esta a su vez la voy a pasar por encima de la hebra del centro que tengo fija hacia el lado izquierdo y por debajo de la hebra hacia el lado derecho. Y este mismo hilo lo voy a sacar de abajo hacia arriba por donde se forma esta pequeña orejita. Ahora voy a alar ambos hilos y aquí queda el primer nudo hecho hacia el lado derecho. Voy a repetir lo mismo pero iniciando por el lado izquierdo. Paso el hilo de la izquierda por encima del hilo fijo del centro de la izquierda, pero por debajo del hilo de la derecha. Formo una Q, el hilo amarillo lo paso por encima de este y lo voy a pasar por encima del hilo que tengo fijo hacia el lado derecho, pero por debajo del hilo que tengo hacia el lado izquierdo, y este mismo hilo amarillo lo saco de abajo hacia arriba por esta orejita. Aquí ya voy a alar entonces ambos hilos y voy a apretar muy bien. Inicio nuevamente el tejido hacia el lado derecho. Voy a tomar esta hebra de la derecha y la voy a pasar primero por encima de este hilo central y por debajo del otro hilo central que sale al lado izquierdo. Formo la P. El hilo amarillo lo paso por encima de este y este a su vez lo voy a pasar por encima de este hilo central, pero por debajo del hilo central de la derecha. Y este mismo hilo lo saco de abajo hacia arriba por esta pequeña oreja que ustedes ven que se forma. Lo voy a alar muy bien y voy a apretar este nudo. Voy a repetir lo mismo ahora, cambiando de lado, iniciando nuevamente por el lado izquierdo. Paso el hilo de la izquierda por encima del primer hilo central del lado izquierdo, pero por debajo del hilo central de la derecha. Y aquí formo la Q. El hilo amarillo lo paso por encima de este y este a su vez lo voy a pasar por encima del hilo central de la derecha, pero por debajo del hilo central de la izquierda. Y lo saco de abajo hacia arriba por esta pequeña orejita que se forma. Voy a alarlo muy bien, apretar y listo. Voy a continuar realizando este mismo tejido hasta completar todo el largo total que quiero para la pulsera. En mi caso voy a dejar toda la pulsera de un largo total de 13 centímetros, pero tú puedes dejarlo del largo que tú prefieras o que necesites. Como puedes ver, es un tejido muy sencillo una vez y lo aprendes a hacer, y digamos que también es una variante del nudo plano que ya les he enseñado en otros videos. Habiendo terminado ya todo el tejido, voy a tomar estos hilos anudadores y voy a cortarlos con mucho cuidado, a quemar y a pegar.
Tener mucho cuidado de cortar los hilos que son para que luego la pulsera no la vayamos a dañar. Y listo. Ahora simplemente voy a darle el mismo acabado al otro lado de la pulsera. Corto los hilos excedentes, quemo y pego y ya quedaría entonces aquí lista y terminada esta linda pulsera tejida. Y como puedes ver, es un diseño que queda muy bonito, es fácil de hacer y con el que vas a poder también combinar muchos más colores como prefieras. Como siempre, es un gusto poder enseñarte, tenerte aquí por estos lados. Por acá te comparto otras ideas para que vayas y continúes aprendiendo. Nos vemos más adelante. Chao, chao.